si existiera plebiscito, si se cuidarían. Pero y en algunos casos yo lo aplicaría. Pero por último... Pero entonces no estás en desacuerdo conmigo, porque lo que tú estás diciendo es si existiera, evidentemente si existe ya por alguna, porque tocaron un botón mágico y apareció el plebiscito, pasaría lo que tú dices, claro, quizás. no sería necesario. Pero el problema es que para que llegue, pero el problema es que para que llegue a existir, y ese es el punto que yo estaba haciendo con Líbano, para que llegue a existir se requiere precisamente a esos políticos que no se van a hacer el araquí no, por las mismas razones que tú dices. Así que estamos de acuerdo. Pero en el fondo sí, bueno, puede ser. Lo segundo, es que, el que sí discrepo, yo creo que ante el vacío político que hay en Chile, en el sentido de que desapareció la política como espacio de discusión de los temas públicos relevantes, porque la clase política está dedicada a armar frases vacías y consignas vendedoras, financiados bajo cuerda por intereses que nadie sabe cuáles son. Entonces ocurre que la masonería y la iglesia son los únicos que han protagonizado un debate que vale la pena. Y yo más bien al revés. Yo diría que menos mal que entraron los obispos y entraron los masones a discutir realmente temas valóricos que tienen además un componente social urgente. Bueno, pero no te parece, Alejandro, que eso mismo, o sea, está bien, que alguien discuta. Que me demuestre una cosa, que son menos antiguos de lo que pareciera, en cambio las instituciones que teóricamente, como los partidos políticos, deberían ser las que lideraran esto, han demostrado que son más antiguos y que están incapacitadas para hacer el debate. Pero eso mismo, o sea, que tengan que venir, está bien que haya debate, que alguien debata, bueno, está bien. Pero precisamente que tengan que aparecer estos abuelos, ¿entiendes tú?, a tomar el papel que no... a lo mejor los abuelos no es una lástima. O sea, esto es como la fiesta de los vampiros. ¿Te acuerdas de esa película de Polanski cuando empezaron a aparecer de la tierra todos los vampiros con su... Y después bailaron un minué. Entonces está bien, alguien tiene que bailar este minué y no lo bailan los jóvenes, lo bailan los vampiros. Pero eso mismo es una muestra de lo mal que estamos, o sea, que tengan que sacar del baúl del recuerdo a estas eminencias del pensamiento del siglo XVIII para discutir el tema que debiéramos estar discutiendo en serio nosotros, cosa que no ocurre. Políticos hipócritas que dicen una cosa y hacen otra, políticos hipócritas que se han casado 60 veces y también se corren, y por lo menos por último no asisten a las sesiones. Bueno, inventan cosas ahora como esta bigamia legalizada que quería... que alguien tiene que hacer el debate. Pero en medio de esas cosas... Que valoremos, yo por eso te digo, sí. Bueno, yo reconozco tu diagnóstico. Ante la incapacidad de la clase política de recuperar el espacio de lo público como ámbito donde se debaten los temas relevantes del país y transformar una campaña electoral como esta en una magnífica oportunidad de discutir cómo quieren vivir los chilenos y ir a los temas sustanciosos, por la incapacidad de ellos, aparecen estas instituciones que en lo teórico están antiguas, pero han tenido más sensibilidad y más capacidad de plantear un debate. Yo les habría sacado a ambas partes algunas palabras o frases un poco agresivas o ofensivas que están de más y habría ido al punto. Y me doy cuenta que acá los dos están fuertes en algo y débiles en una cosa. Fíjate, el mensaje de los obispos trata realmente de hacer sentir que hay ciertos temas actuales que los tratamos a veces muy en el final del proceso, fuera de todo contexto, y eso es preocupante, porque evidentemente que el sexo, sobre todo entre los jóvenes y adolescentes, es más que condones. Probablemente hay un momento en que hay que entregar un condón, pero el amor, y que los muchachos lo entiendan así, no como una simple expresión de una necesidad física, instintiva, sino realmente como una expresión de cariño, de amor, de afecto. Si se pierde eso, se va a empobrecer mucho este país. Por lo tanto, que los obispos pongan su acento en eso me parece razonable. El problema con los curitas es que no tienen campo de aterrizaje. Cuando se trata de decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Ahí como que se va diluyendo. Estamos de acuerdo. Y al revés, los masones se fueron por este tema, hablando de las urgencias de resolver ciertos problemas sociales, donde la Iglesia, como no ha podido aterrizar, pero además hace todo un planteamiento que suena un poco etéreo, que no ha tenido cancha de aterrizaje clara, de la parte de los mismos obispos, termina paralizando en vez de resolver problemas. De manera que yo creo que se ha llegado a un punto donde la sociedad tiene que dar el paso siguiente. Ellos han hecho un esfuerzo, pero yo creo que ahora le corresponde a los demás. Y es cómo resolvemos problemas, pero con una perspectiva que no se naturalice lo que se busca. Porque tampoco puede ser cosa de que aquí la relación de pareja, bueno, empecemos a discutir solo del divorcio y no cómo tratar de hacer todo lo posible para que la pareja subsista. Claro. Entonces, están las dos cosas. Ahora, está bien. Sí estoy de acuerdo con lo último que dijiste tú, que lo peor de todo sería que llegáramos a una situación donde la doble moral quede consignada como ley de la República, como sería esto de que se sigue estando casada una pareja, pero además podría legalizar otra. Ese proyecto de ley, que está bien, en el fondo, este concubinato, esta bigamia legal que proponen algunos senadores, claro, eso sí que lo encuentro aterrante. Finalmente uno como institución o como persona puede tener todas las evaluaciones que quiera sobre cómo debiera ser el buen sexo. Yo incluso, si tú me preguntas en lo privado, yo preferiría que los muchachos no tuvieran sexo hasta digamos, bastante más avanzado lo que tienen ahora, creo que... Pero eso es una cosa privada mía, a mí no se me ocurriría.
transformar mi visión, que para algunos debe ser muy conservadora, hasta reaccionaria, en cuerpo de ley. Yo creo que en estas materias, nos guste o no nos guste, la gente tiene que resolver en su conciencia, y lo que sí tiene que ser materia pública son los efectos públicos en salud y otros elementos, o en la educación y mantención de los hijos. Hay que cautelar eso, que no queden cabros guachos. Eso sí que nos interesa a todos. Lo otro, que si los tuvieron el sexo antes de que lo que debieran, o lo tuvieron por amor, o lo tuvieron simplemente por entretenerse un rato, que si las personas hicieron o no hicieron un esfuerzo verdadero por durar muchos años, duraron poco. Si se casaron realmente con afecto, se casaron sin pensar. Esos son asuntos de los cuales podemos tener opinión y podemos hacer evaluación, pero no tenemos derecho a legislar sobre eso. ¿Entiendes? O sea, por último yo te podría decir, todo lo que está ocurriendo en términos de las relaciones sexuales y de los matrimonios que duran a veces semanas nada más, son cosas que responden a fuerzas sociales y culturales que no las vamos a detener sobre la base de leyes o exorcizando los sacramentos del altar. Eso es una ingenuidad. Yo sobre el punto quería opinar lo siguiente. A mí me parece que temas tan complicados desde el punto de vista, como lo señala Fernando, porque son a veces posturas individuales y cómo transforman lo que uno piensa en un ente colectivo, pero sí hay elementos que necesariamente el Estado lo tiene que normar. Y uno dice, respecto a los vínculos a los vínculos matrimoniales, quizá la institución más desvalida es, y tantas veces lo hemos repetido en el sentido de ser como producto de familias que fracasan, los hijos son los que terminan sufriendo porque la legislación precisamente no les da el adecuado resguardo, o no les da la adecuada protección, o quedan en la mitad de la querella, en la mitad de la disputa. Ese es un tema. El otro elemento central que me parece que no deberíamos, producto de los actores que han aparecido, es que quede simplemente como dogmatizado por unos y por otros. Es decir, lo peor que podría ocurrir frente a un debate de esta naturaleza es que se quedara dueño exclusivamente pequeños clubes, o pequeños o grandes clubes, como uno lo quiera llamar, o agrupaciones, en fin, sino que este tiene que ser un debate abierto. Hasta el momento han hablado dos instituciones, pero hace falta la ciudadanía. Y cuando digo hace falta la ciudadanía tiene representantes, la ciudadanía tiene señores que están representándolos, tiene otra serie de organizaciones que también se tienen que manifestar sobre eso. Y vuelvo y añoro, pues, ¿cómo sería de bueno que esto lo pudiéramos resolver mediante esa llave mágica que es el plebiscito, como tantos otros países tienen? Cuando se les atora un problema, recurren al elector, bueno, y simplemente... que la ciudadanía ya ha hablado. A pesar de que no hay plebiscito, existen encuestas, se usan incluso con exceso. Ya habló la ciudadanía. La ciudadanía dice que un 70% que tiene que haber una ley de matrimonio, no de divorcio, digamos, que permita, llegado en los casos que se da la cosa así, y que se produzca una disolución, y que por lo tanto se produzca una nueva vinculación. Aspecto que se les suele olvidar a la gente que critica esta ley. Se les olvida de que en la parte de la disolución va acompañada de la parte de una nueva vinculación. Yo creo que es bueno que personas que terminaron una relación matrimonial se les dé la posibilidad de formalizar una nueva relación. Eso también ayuda a la familia. No parece que no lo han pensado. Ven solamente la primera mitad del asunto. Se acabó una familia. Y la otra mitad, que si se quieren casar por segunda vez, significa que están tomando un nuevo compromiso que a lo mejor tampoco va a durar. Nada se garantiza en este mundo. Pero al menos está el mecanismo formal y solemne que da un poco más de garantía, que le da un poco más de fuerza a la relación, y por lo tanto debería ser considerado esa ley de matrimonio en este sentido como un reforzador de la familia, no como un elemento que lo elimina. Sí, no, y además que yo creo que aquí se ha cometido un error, y es la parte que no termino de entender, por ejemplo, la posesión de los obispos. Cuando ellos hicimos un estudio, ¿no? Miren lo que ha pasado en los países donde hay ley de divorcio, ha aumentado el divorcio. Es que hay en todos los países del mundo, así que no sé con qué lo están comparando. Es un poco absurdo. Pero entiendo que lo que quieren decir es que el que haya o no una ley de divorcio no va ni a aumentar ni a disminuir, pero si no es la quiebra de la familia, porque el problema de la quiebra de la familia no es porque hay o no hay ley de divorcio, y lo que se trata es otra cosa. Ese es el tema en que se cometen un error de lógica, porque en primer lugar, el primer error de lógica que cometen estos señores es que confunden lo que se llama una variable concomitante con una variable causal. Dos cosas pueden ir juntas, pero no necesariamente una es causa la otra. O sea, que aumenten los divorcios, porque haya ley de divorcio, no quiere decir que la ley de divorcio provocó los aumentos de los divorcios. Obviamente que hay otros factores. Y la segunda cuestión es que parece que está como axiomático, pero inconsciente en el pensamiento de los defensores o los contrarios a la ley de matrimonio civil, que esa ley debe producir un efecto salutífero en un proceso que es social. Si en definitiva una ley como esta o cualquier otra ley no tiene como objeto producir un efecto social propiamente tal, curar un mal social, sino que tiene como objeto razonable, alcanzable, y que sí se puede hacer, el
resolver las consecuencias jurídicas nefastas de una situación que se está dando. Vale decir, no se trata que la ley de matrimonio civil, si es así o así, va a impedir que se sigan produciendo separaciones o va a acelerar las separaciones. Lo que se trata es que en medio de esta situación que tiene otras causas, hay un mecanismo que permita por lo menos eliminar algunas de las instituciones adicionales que produce la falta de una legislación adecuada. Entonces no se trata de buscar un remedio. Si esto no es un remedio para una enfermedad, esto es una ley nomás. Fernando nos llevó rápidamente a comienzos del siglo XIX en la introducción. ¿Qué siglo XIX? Uno a veces se evoca a esas discusiones que se plantearon en esos tiempos cuando se estaba en formación de la República. En fin, temas para poner en perspectiva hoy el tema del divorcio. Estamos aquí comentando precisamente que programas atrás, aquí en esta misma mesa, colocamos era un poquito más larga. ¿Sí? Nos achicaron como parte de la reducción de presupuesto para hacer más ahorro. Nos achicaron la mesa. Ven, antes de los ahorros, hay un país que necesita dinero y que es vecino nuestro. Pero este país legisló la semana pasada en respecto a la autorización que se otorga para que se formalice en Argentina lo que es un vertedero nuclear. ¿Qué significa esto? Basurero. Un basurero. Para no sea tan elegante. Un basurero nuclear. Ocurre que Australia, que tiempo atrás viene haciendo lobby diplomático de manera notable, en el sentido de que le parece que los 7.700.000 kilómetros cuadrados que tiene, no hay espacio para hacer un basurero nuclear. Y todo su material lo quiere traer a la Argentina, al sur, sobre todo en la Patagonia, y detrás de Australia hay otros países. A mí, personalmente, me llama la atención cómo es posible que un país industrializado como Australia, en tan enorme cantidad, porque es un continente, no vaya a encontrar un desierto para echar... Pero prácticamente toda Australia es un desierto. Claro. Y en cambio, me llama poderosamente la atención que Argentina, dada su actual estado económico, se esté abriendo lentamente a hacer y dar espacio a que le traigan la basura nuclear, porque eso es, cuando el proceso de degradación de los armamentos, de las situaciones con residuo y plutonio y uranio, son miles de millones de años. Y que no hay una ingeniería que esté técnicamente probada que frente a una catástrofe o que frente a una eventualidad pueda resistir esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la ingeniería estuviera comprobada, entonces los australianos, ¿para qué le van a mandar a Argentina sus desechos nucleares? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el fondo? Creo que Australia le está pintando un negocio, Argentina, que necesita pagar en enero 11.000 millones de dólares y quiere ponerse con dinero y evitar el costo político que significa tener allí su propio basurero. Yo creo que eso es lo que hay en el trasfondo. ¿Qué han hecho nuestras autoridades? Es bonita pregunta, porque estoy hablando con el senador Antonio Horvath para preguntarle un poco. Él maneja bastante este tema porque da con su zona, y él ha impuesto a las autoridades chilenas respecto a la preocupación que hay en los habitantes del sur respecto a lo que ocurre en Argentina. Este basurero nuclear quedaría como 80 kilómetros o menos de la frontera con Chile, en Chubut, 66. Pero te voy a decir otro dato más. Un poco para recordar la historia. Argentina siempre tuvo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, cuando estaba Perón en el poder, toda una pretensión de ser una potencia nuclear. Y por lo que yo sé, ese sueño nunca se abandonó, hasta el año 1990. Tú sabes incluso que un físico alemán, no me acuerdo el apellido, les metió el dedo en la boca lindamente al gobierno argentino con una supuesta planta, con unos métodos maravillosos, casi mágicos, en Ushuaia, esto fue a principios de los 50. Eso no, una acotación a la cosa. Pero lo interesante es que Argentina nunca abandonó sus planes nucleares, y recién en 1990, o sea, estamos hablando de 11 años atrás, hay un compromiso formal de Argentina de no seguir en la vía de la investigación para el armamento atómico. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Si tú te analizas el acuerdo con Australia, lo poco que has ascendido, porque ha sido muy oscuro el manejo de la información, indicaría que que Australia trasladaría uranio empobrecido, que ya ha sido utilizado en sus plantas en Australia, y se almacenaría en Argentina por una cantidad X de años, que podría llegar hasta como 30 años, lo que en la práctica la transforma en basurero nuclear. Pero con el agregado que hay un segundo convenio que se firmó hace poquitos meses atrás, donde además hay un segundo compromiso
que es para enriquecer el uranio. O sea, en Argentina existe la tecnología para enriquecer uranio. ¿Qué significa ese dato? Para que hagamos el cuadro comparativo. Japón, por ejemplo, que también usa la energía atómica, no tiene capacidad de enriquecer su uranio. Lo manda a Francia. Son barcos británicos que trasladan. Y cada vez que trasladan el uranio, vienen las protestas, entre ellos también en Chile, por el paso de estos barcos, por el peligro que reviste. Por lo tanto, hay un peligro objetivo en el traslado. Pero el otro elemento que hay que tener presente, Argentina tiene hoy la capacidad tecnológica y las plantas suficientes para enriquecer uranio. Por consiguiente, pregúntenles a cualquier militar, significa que tiene la capacidad tecnológica de fabricar armamento nuclear. No digo que lo estén fabricando ni que tengan la intención de hacerlo, pero significa que han llegado a un grado de conocimiento científico-tecnológico en este campo que podrían eventualmente... ¿Quién te dijo que pueden enriquecer ese uranio? Bueno, el acuerdo está escrito. El acuerdo dice que para procesar... pueden, porque es re caro, no es un problema de tecnología, es un problema de costo. Es el segundo trato. Es un problema de costo. Hay un acuerdo que se hizo el año pasado, el año 2000, que es donde se fija el primer convenio, que es lo que dices tú, el basurero nuclear. Pero este año, por agosto, se firma un segundo convenio complementario del anterior, y es el que ellos eventualmente le pediría a Argentina que le procese ese uranio empobrecido. El dinero lo pone a Australia. Si es capaz de procesar uranio empobrecido y enriquecerlo, significa que hay una base Tiene dos componentes. Primero que todo, como dice Alejandro, la capacidad de fortalecer y de crear y de tener en algún momento la fabricación de armas de material atómico, por llamarlo de alguna manera. Dos, el dinero no se preocupe por eso. El dinero Australia lo va a colocar para el basurero y va a colocar para los desarrollos tecnológicos. O sea, un joint venture perfecto. Y a gran escala. Ahí hay muchos miles de millones de dólares comprometidos. ¿Y qué dice nuestra Cancillería siempre tan alerta? Bueno, lo que pasa es que la posición oficial del gobierno chileno es Chile ha firmado, como todos los países de América Latina, el tratado tras del OLCO, que se comprometen al uso pacífico de la energía nuclear. Argentina nunca ha dicho que está fabricando la bomba atómica en estos últimos 10 años, de que firmó, el año 90. Claro. Lo que han dicho ellos es que están investigando con uso pacífico. Pero cuando tú tienes el conocimiento tecnológico para el uso pacífico, es fácilmente se puede hacer la reconversión para industria militar. Ahora, insisto, no estoy diciendo ni insinuando que lo vayan a hacer. Mira, pero significa la capacidad permíteme, yo no soy precisamente aquí el mayor representante del entusiasmo por la amistad con Argentina, un país con el cual creo que hemos tenido y vamos a tener siempre problemas. Pero en este caso, fíjate, yo no creo que sea un problema de tecnología. Las tecnologías para enriquecer uranio o el material radioactivo y llevarlos a la pureza suficiente para armar masas críticas y después meterlos en algún dispositivo que los junte. Todas esas son incluso tecnologías ya conocidas que aparecen hasta el internet. Bueno, y de hecho los grupos terroristas están accediendo a algún tipo de armamento. Y nosotros también podríamos hacerlo si quisiéramos. El problema es el costo de centrifugar, porque se requieren centrifugadoras para ir purificando y purificando. El costo es salvaje. El proyecto, por ejemplo, famoso de Manhattan, cuando los norteamericanos fabricaron 2 artefactos para tirar a la Segunda Guerra Mundial, un costo de no sé cuánto, creo que fue el más costo de toda la Segunda Guerra Mundial junta. El costo era no tanto por los científicos o por las ecuaciones, los pizarrones, el costo era el proceso simplemente industrial de purificar el uranio a un nivel suficientemente de grado tal que pudiera, con ciertas masas críticas calculadas ya, producir una fisión. ¿Más de 50 años? Entonces, ¿de dónde? Y te digo, no son 150 millones de dólares. Hacer una planta de purificación o de reciclaje de uranio es extremadamente costosa. Yo no me imagino que Argentina esté en condiciones de reciclar ni siquiera el detergente de la lavadora en este momento. Salvo que tenga un acuerdo con Australia. Yo no descarto que llegue dinero. Pero nada descartable. ¿Y por qué tendrían interés los australianos en darle a los argentinos tal tecnología? Porque la manipulación del uranio es complicado. Pues, el doble negocio. Y además todos los componentes atómicos son tremendamente inestables. Por supuesto, ellos, su sociedad, allá sí, su sociedad, sus organizaciones, sus partidos políticos saben y derribarían un gobierno, además porque por ley pero en Argentina hay una fuerte polémica de hecho con las ONG, y por eso se supo, porque las ONG detectaron, esto estaba pasando por el Congreso muy calladito, incluso votaron sin conocer el proyecto, simplemente levantaron la mano, lo consigna la prensa argentina. Te voy a dar otro dato más. ¿Tú sabes cuándo Chile se enteró de esto? En agosto pasado. Por primera vez en Chile se les encendió la luz que algo estaba pasando en Argentina y la canciller Alvear pidió, y estando en Buenos Aires, pidió expresamente en esta famosa reunión 2x2,
pidió específicamente información al respecto y recién lo informaron. 2 por 2 significa el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa que se reúnen con los padres allá. El día que, no quiero ni pensar, pero el día que Argentina desarrollara que fuera una porquería bomba de un par de kilotones para salir arrancando, porque como funcionan en su política internacional, con sus arrebatos de arrogancia que los llevaron a la aventura de las Islas Falkland, donde recibieron una lección en manos de los ingleses, sería salir arrancando. ¿Sabe quién está arrancando a propósito de arranques? Menem. No. Menem está haciendo costillares, está abriendo champaña, pero todavía le falta un proceso, porque están sumando los votos de la Corte Suprema de Justicia, pero de ahí a que vuelva a ser presidente de la Argentina, no va a pasar, no va a ser presidente de la Argentina. No diga nunca que un político está muerto. No, Dualde se le va a atravesar. Mientras te digo... Dualde, pero mire, ¿sabe qué? Un tema que lo hace mal. Una pregunta que podemos dejarle planteada también es, ¿en dónde está Osama? Y en Argentina, donde todavía, Oye, donde todo personaje que alguna vez ha sido un ídolo y un fetiche sigue siéndolo, aunque esté hasta aquí de coca o cualquier crimen que haya cometido. Lo acabamos de ver con esa histérica despedida del Maradó, un gordito patético, repleto con coca hasta las orejas. Y a los argentinos no les importa, cuando aman a un tipo y cuando lo ponen en un pedestal, es paciente. A propósito de la música de los libros, estoy haciéndome invitar para el próximo 25 de mayo. Ciudadano argentino con las llaves de oro de Buenos Aires. La llave de Buenos Aires. Ciudadano emérito. Sí, la llave. Se la va a mandar desde el llave de oro. piso 20. Me van a dejar caer en la cabeza. A propósito, estaba preguntando, ¿en dónde estaba Osama Bin Laden? Que es la pregunta. Oye, dicen que salió, dice, de Afganistán. Ay, Roosevelt, el secretario, han dicho tantas cosas, que tiene un helicóptero, que tiene aviones, que tiene cosas. Yo creo que tiene mulas también para poder salir. Yo creo que a lo más puede salir por mula, porque un avión se lo detectan los radares. Por lo supuesto. mismo. Ahora, pero es posible que esté afuera, sí. ¿o no? Están rastreando. ¿A dónde podría ir? ¿A Irak? ¿Sudán? No puede, Yemen. Alejandro, Yemen. aunque pudiera, no puede arrancar porque tiene que ser mártir para completar su destino. Sin salir arrancando, se le derrumba todo el prestigio que se armó. Y rápidamente, autores como Joseph Bodansky ha escrito Bin Laden, el hombre que declaró la guerra a Estados Unidos, lo cual no ha quedado en evidencia después de conocerse los videos, que efectivamente él y la red Al-Qaeda, más el apoyo de los talibanes, son los que estuvieron detrás de la autoría del atentado brutal. ¿Cuál es esta cuestión? Dice. Dale, profesor Villegas. Pero ahí el costo, tenés que hacerme un cheque y después te explico. Sí, ¿Cuándo termina esto? Bueno. Va a terminar, Okay. Eso sí, va a terminar esto. Yo creo que está sonado. ¿Quién es Osama Bin Laden? Es un señor malo. Muy malo. Muy malo, dicen. Oiga, para seguir con Bin Laden, porque usted cree que Bin Laden es único, no señor, hay mucho en el mundo. Hay otro librito que está acá, esto de Sarajevo a Nueva York. Este es un periodista chileno bastante joven, Carlos Basso Prieto, con el apoyo de las ediciones de SOC. Ha hecho toda una investigación, una especie de mapita de todos los grupos terroristas en el mundo para la gente que quiere iniciarse en el tema, tener toda una idea. Y le puedo garantizar que hay muchos Bin Laden en todos los continentes haciendo de la Kiko y Caco. Francisco Bilbao, un libro que también nos ha llegado, es Un héroe romántico de América, escrito por Gonzalo Fernández Merillo, un personaje interesante de la historia chilena. ¿Era como el Villegas del siglo XIX? No, muy adelantado. No, era un gallo muy adelantado, de unas críticas horrorosas. Santiago Arcos. Pero no, pero ese era más... Pero ¿cómo se tradujo? ¿Usted supone que yo soy reaccionario? No, me refiero, era el iluminado de la época, el gran crítico, llamaba un corte de pelo que... Sí, yo diría que ahí podríamos parecernos un poco nada más. Llegamos al término de la presente edición, que es un libro, sí, rápidamente, Memorial de Tierra Larga, Crónicas Chilenas de Manuel Peña Muñoz. Así que... ya que viene la franja, hombre, vamos que la franja. Oye, estoy enamorando que viene la franja. Viene la franja, sobre todo escuchar lo que van a decir los independientes. Los independientes van a dar un mensaje al país hoy. Nuestra huella ecológica de Matis Deckernagel y William Rees, Reduciendo el impacto humano sobre la Tierra, LOM Ediciones, que está sacando mucho a la franja porque la franja está muy entretenida. Y la de los humanistas, la otra cara de la política. Y la de los radicales que bailan flamenco. Eso está mal, cualquier cosa. El circo de las águilas humanas llegó a la pantalla. Prepare este señor. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana del domingo. Llega, por favor, hereje. No, pero si es verdad,
Aspirina, rápida y segura acción contra el dolor de cabeza. Monitores Samsung Sync Master. Hay muchos avances en el